Hola, Vivi. Hola. Siento que fue como un hola más largo de mi hola normal. Sí. Pero que estoy como con más energía, porque onda es 18. 19. Pero como la fiesta, pues, como la Sí, fiesta del 18. Claro, la autodestrucción. Claro, porque por la patria no es. No, nunca será por Nunca la es por la patria. patria. Oye, solo voy a contar como anécdota que supuestamente íbamos a grabar ayer y la Lía se dio cuenta ayer que era 18. Y que yo juraba que ayer era 17. Y entonces dije, ya 17 nunca pasa nada, pues. Pero onda era 18 y mi mamá lo primero que me dijo, yo me levanté y me dijo, Audolía a hacer las empanadas. Hoy acabo de revelar mi nombre, quizás hay gente que no sabe que yo me llamo Audolía. Yo no recuerdo cuando lo supe, como cuando descubrí que tu nombre era Audolía y no Lía. Oye, Vivi, te tinca si le damos la bienvenida a nuestros auditores, auditoras y auditores en inclusivo. Oye, robaste mi chiste. Como que sabía que le iba a decir. Pero en verdad siempre corto ese chiste. Sí, Como mi placer yo lo voy a culpable. dejar solo para que sepan que existe el chiste y que se sepa que me lo robaste. Mi placer culpable es cortar ese chiste. Que se llama Maratones. El Pijama. Hoy día es un capítulo especial, diferente. Es un capítulo serio, hoy día nos vamos a poner serias. Sí, o sea, yo creo que más que serias vamos a andar como en otro tipo de género, porque dijimos es 18, todo el mundo va a estar hablando de esto, así que, ¿por qué no? Que podría salir mal. Funadas. 3 doritos después, nada. Así que vamos a estar hablando de una película que ha estado mucho en la palestra estos últimos días. Salió hace poquito, se estrenó el 12, me parece, de septiembre. El 12, bueno, vamos a hablar de Tengo Miedo Torero, que no dijimos el título. Pero es que iba a decir así como darle Bueno. misterio, ¿cachai? No, pero el 12 fue la van premier. ¿Ya? Y se estrenó creo que el 17, que se iba a estrenar después, pero adelantaron el estreno porque le fue como súper bien a la van premier y porque ha sido un exitazo. Bueno, entonces la estamos viendo calentita, calentita de horno. Claro, recién salida. Y bueno, Tengo Miedo Torero es una película que está basada en la novela de Pedro Lemebel, su primera y única novela, aunque en realidad él dice que también puede ser considerada una crónica larga, como en sus mismas palabras, yo creo en la escritura, no en los géneros literarios. Y que es dirigida por... La weona fan. Es que después de que vi la película me puse a buscar muchas cosas. Y vi el documental. Muy bueno. Que como dato curioso, el documental, la directora, Joana Reposi, era mi vecina. No. Te lo juro. ¿Por qué? Porque todo se trata sobre mí. Ya, pero bueno, volviendo a la película, es dirigida por Rodrigo Sepúlveda. Cuenta la historia de la loca del frente, interpretada por el sequísimo Alfredo Castro, y que se enamora de un guerrillero mexicano perteneciente al Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y termina viéndose envuelta en la organización del atentado contra Pinochet. Lo primero que destacar claramente es como la actuación de Alfredo Castro. ¿Sabes qué? Yo soy como, lo voy a admitir frente a todos ustedes, yo soy como súper inculta como en todo lo que es el cine chileno o las producciones chilenas. Entonces yo conozco a Alfredo Castro, lo conocía, como la cara como la típica, pero no había visto nada de él así como potente. Entonces me impactó mucho que él fuera como el mismo actor que apareció en La Jauría. Dije como, bueno, no puede ser que este actor como que alcanzó como este nivel actoral sea el mismo que aparece como en La Jauría. Entonces, claro, como que tenemos como este personaje que yo siento que es como súper, es como imposible como no encariñarte o no decir así como, hoy la huevona bacán, como la loca del frente, como que no sé cómo decirlo, tiene así como la chispeza chilena, así como... La picardía del chileno. Sí, es como eso, pero como más que la picardía, es como esa chispeza, como esa como luz, esa como weón, como yo soy bacán, yo soy chora, como a mí no me vienen con weás. Me gustó como mucho eso y siento que Castro como que supo mantener como eso, aunque como que él es como, si tú te das cuenta, es como un señor, pues, ¿cachai? Así como, como él persona, es como un caballero, como que hasta su aspecto físico es como el del típico
típico caballero. En cambio, siento que acá como que tú veis como la transformación como en este personaje y siento que a nivel actoral eso me gustó mucho de toda la película y siento que fue como unas cosas, o sea, fuera como de la historia que te plantea que es súper interesante, fue como una de las cosas que más me gustó de la película. Sí, y creo que además lo bacán es que no, como al interpretar este papel, no lo hace de una manera como caricaturesca. Creo que podría pasar como hombre interpretando como un papel de una mujer trans. Es bien cuidadoso en hacer eso, como de no caer en caricaturizar al representar como un personaje más femenino. Aunque Sí, igual yo eso siento que tiene su polémica, pero vamos a hablar después de eso. sí, como, en general yo siento que la película como que trata el personaje con mucha delicadeza, como que tampoco nunca te da a entender como que el personaje tiene como alguna etiqueta, como es trans o es travesti o es homosexual, como que te cuenta como la historia de la loca y es como la loca, ¿cachai? Como ella, como que no tiene que definirse como por esas cosas, entonces siento que la película sí te mantiene como una línea delgada y creo que claro, que esta es una adaptación de una persona como Pedro que vivía también con esa realidad, entonces creo que por eso también hay como esta visión que es tan acertada de lo que es como la caracterización del personaje po, y que es muy bien interpretado porque como digo, como que no se pierde como esta esencia de lo que fue el personaje. No, y además el personaje en sí es bacán, es una bacán. O sea, en verdad es como un personaje súper fuerte, súper digno, como, no sé, pues no le aguanta como al mexicano cuando se pasa un pueblo, se pone hueón, como que lo para al tiro. Es un personaje súper resiliente también. Que lo otro como bacán del personaje es que representa al homosexual marginal, pues, no como o a la trans, pero que ella es vieja, pues, no como a la fabulosa que hace show, que uno ve como en RuPaul, sino que te muestra como esta otra cara de la moneda, de lo que finalmente también era lo que Lemebel quería hacer cuando estaba en la yegua del apocalipsis, y ella dice, acá el homosexual marginal no recibe una puñalada, recibe 10 apuñaladas, ¿cachai? Ese es al que matan. Y que también tener esa representación, como no como la típica representación, me parece súper bueno. Porque claro, te dan a entender que, o sea, te cuentan en realidad que viene como de un pasado súper fuerte y súper duro, pero ahí tú la ves como alegre, feliz. Es claro, una representación de una persona que ha sido muy golpeada como por la vida, tanto por el rechazo de sus papás, como que ella misma de repente se refiere como me decían maricón, me decían que les fallé, como a mis papás que salí fallado, que era un cacho. Entonces como que te muestran como, hay como escenas donde ella siente mucho miedo, como a ser golpeada, a ser maltratada. Entonces como que te muestran que, si bien no te muestran como la escena de violencia, te muestran que hay como una violencia como que vino detrás, como de toda su vida, pero ella te la muestran como alguien que siempre está bien, como que incluso ha perdido como un poco la esperanza de merecer amor, pero igual va en busca de él. Dice, yo estoy muy vieja como para merecer amor, pero igual me voy a enamorar y lo voy a dar todo por este amor. Y eso es como algo muy bonito. Sí, igual yo siento que también tiene que ver con un poco eso de decir ya no estoy para estos trotes. Como ya como, no sé, pues escapar con el mexicano, cuando al final pues, es bueno. No sé si es spoiler, porque en verdad el libro como bien antiguo, es casi como lectura obligatoria. Pero claro, cuando decide no irse con él, cuando le dice, vámonos juntos, y él le dice, pero ¿para qué? Pues si el Partido Comunista no tiene maricones, algo así le dice. Que al final también pues tiene que ver un poco con eso, porque ella siente que ya no está para esos trotes, y a mí más lo que tú decías, como que dice, no, sí, yo ya estoy vieja, y le dice esta frase como, la vida me va a quedar debiendo esta historia de amor. Sí. Bueno, entonces la película te va como retratando de a poco como la vida de la loca y cómo se va enamorando de Carlos, que es este personaje mexicano que es del Partido Comunista, súper idealista, tratando como que en el fondo tiene como todo un rollo de querer como liberar como al país y que está como muy enfocado en eso, entonces de repente como que empieza como a ocupar a la loca para poder colaborar dentro de su misión, pero dentro de eso igual se va enganchando como no del todo, como la loca de él, pero igual te muestran como ciertos como momentos en los que tú veis que el personaje como que igual puede que esté sintiendo algo, aunque nunca te lo aterrizan, así como decirte así como, no, en verdad como que a él le gusta efectivamente. Claro, es que al final la historia igual está, y sobre todo la película, está hecha desde el punto de vista de la loca.
no de Carlos, entonces tampoco lo alcanzamos a conocer mucho. De hecho, a mí me caía bastante mal, tengo que decirlo. De hecho, tengo anotado en la pauta como mexicano me cae como el pico. Porque en verdad yo sentía como que siempre, principalmente lo utilizaba, pues. Entonces igual me molestaba. Más allá que, claro, uno dice, la loca igual cachaba, la loca no es hueona. Igual como que me molesta eso, pero creo que eso también tiene que ver porque lo vemos todo desde la perspectiva de ella, pues. Incluso en las escenas que tienen juntos es como ella las percibe, pues. Más que cómo él se siente al respecto. Después ya al final en la escena del cumpleaños te muestran que efectivamente él también tiene un sentimiento más allá de el beneficio de usarla a ella, pues. Que al final culmina cuando él le dice, ya, pero vámonos juntos, pues. Y ella le dice, bueno, lo que ya conversamos. Claro, yo siento que quizás Carlos nunca se ha permitido como explorar lo que es él y lo que él quiere fuera como de su causa. Dentro de lo que te dejan ver, que tampoco es como mucho lo que ahonda la película en eso, pero en ese sentido por eso no me cae tan mal, porque siento que es como este típico personaje que te meten que como que en el fondo termina como perdiendo su identidad un poquitito por esta causa mayor y por un partido que en el fondo tampoco lo acepta o lo reconoce como quién puede ser, como que tampoco le deja como mucho margen para explorar. O sea, yo siento que igual ahí la gran mayoría de la gente no salía del closet y lo que lo hacían tenía el ejemplo de la loca que vive en la marginalidad igual. Y claro, y también es verdad lo que le dice, pues finalmente igual los partidos no le iban a aceptar, que es lo que le pasaba también al MBL, pues él era como abiertamente partidario del Partido Comunista y el Partido Comunista nunca lo aceptó y de hecho si él iba a las reuniones lo echaban, al menos que fuera como escondido, ¿cachai? Algo que me gusta mucho de la película es como que tenéis como un protagonista que en verdad es como súper apolítico, como que tiene este discurso que es muy chileno, siento yo que lo he escuchado como decir mucho a mis papás, así como de, da lo mismo quién esté arriba y yo igual tengo que trabajar mañana. Y eso él lo lleva como a su propia realidad, pues. Entonces siento que Cuando hagan una revolución que incluya a las locas, avísame que yo voy a estar en primera fila. en primera fila. Bueno, siento que eso es como muy bacán, como que es algo que me motivó como mucho de la película, porque es como un conflicto como súper interesante que en verdad es como algo muy, muy chileno que pasa en Chile, que como te lleva a decir así como, weón, como, ¿para qué voy a ir a votar, cachai? Si en verdad da lo mismo como quien gane, igual no vamos a conseguir nada, igual vamos a seguir como viviendo y es como claro, como esta como desesperanza como que fue aprendida como tras años de silenciar nuestras voces. Claro, aunque más que político, yo diría que es lo otro, pues como que finalmente no es que ella no quiera ser, no se quiere incluir, sino que nunca ha sido incluida, pues, y nunca se va a incluir, pues. Que finalmente, claro, tenemos todos estos partidos que abogan por la libertad, pero dejan de lado a todo este otro grupo de la población. Y al final como que igual se ve como envuelta como en todo esto, como sin quererlo o como no siendo como activista, así como yendo a las protestas, igual se ve como de repente como entre medio de las protestas y llega un momento en donde como que termina como gritando y diciendo que está aburrida y que está chata como de esta wea, diciendo que igual es bacán porque te lleva a pensar así como, bueno, quién esté arriba sí te afecta. Po. Entonces siento que igual el personaje te da como esta historia de que, bueno, como que la loca en verdad no está ni ahí, como que ella está viviendo como su historia de amor, como que hay un De momento en hecho, yo donde misma como que dice, le pues no dicen veo así las como, noticias, veo como tipo, lo mío el show, la noche. sí, pues como que te dice, de hecho hay un personaje que le dice así como, te agradezco lo que hiciste por tu país, y ella queda así como, weón, como en verdad yo hice esto como por amor, ¿cachai? Como le dice al weón así como, yo no estoy haciendo esto por tu partido, ¿cachai? Como que lo estoy haciendo por ti, solo por ti. Entonces como que siento que es bacán porque pese a que ella como que reniega como de su participación como en los hechos, como por una causa como motivada como por la libertad del país, sino que lo hace como por vivir como su historia de amor, pero igual te da como esta vuelta de que lo quieras o no, estás como involucrado como en todo este juego como de poder y de política y de cómo se mueven las cosas. Y termina como arrastrada como en algo tan brígido así Como el como un atentado Pinochet. atentado, po. Como que siento que eso es como algo que encontré que es muy inteligente. Que yo en verdad nunca leí como la novela, no estaba en mi programa curricular del colegio, En verdad el mío pero tampoco. Yo al lo ver leí la después. película, solo quería decirlo porque sonaba bonito. No, pero al ver la película como que dije, weón, como que quiero leer mucho el libro porque me tinca que el libro es como supremo, weón. Sí, no, y aborda mucho más, pues, porque finalmente acá en la película se centra más que nada como en la historia de la loca con Carlos, pero ponte tú en el libro ya de partida están como los personajes de Pinochet y Lucía y la relación de ellos dos,
y te enfoca también mucho más la relación que ella tiene con su familia, o sea, con sus amigas, slash familia, con la mamita, con la otra amiga, que también es una historia súper bacán, pues, y te muestra mucho más también o sea, el mundo de la comunidad LGBT, trans, en donde ella se desenvuelve, que es algo que igual la película deja un poco de lado. Claro, yo siento que una de las mayores críticas que yo en lo personal le hago a la película es como justamente eso, que siento que se ve como poquito como esta relación del personaje protagónico con la comunidad y como con su familia, con sus amigas, que en el fondo tenéis como un personaje marginado, que al final como que su única red de apoyo es como esta como familia que tiene, que se creó como a través como de estos lazos de discriminación y de como adversidad, y que no siempre como que han sido como amigas en todos los tiempos, pero como que igual siguen siendo como familia. De repente como que pueden tener conflictos, pueden pelear, pueden discutir por ciertas cosas, pero igual siguen siendo como familia. Y siento que eso como en la película no se ve como tan demostrado, como que yo no siento No como... se ve como nada demostrado en verdad. Como que, claro, siento que tiene muy pocas escenas en donde comparten, que es como una escena en donde como que cantan, después como otra escena donde se ven como bordando y después como la despedida al final. Sí. Entonces como que igual yo no sentí como la pena como de la despedida al final, porque sentí que al final como que no tenía como un lazo como tan grande. Otra cosa que se le critica mucho como siguiendo como esta línea de la representación como de la comunidad LGBTQ es que no hay como inclusión como de cast, como de actores y actrices como pertenecientes a la comunidad, y que fue como una polémica como que se desató, y que en verdad es como una polémica que hay Que siempre como existió, en sí, o sea, general, sí, como que siempre no siempre existió. existió, como existió como en el último tiempo en que se Últimamente, habla de sí. estas cosas. Ya, bueno, primero ya dijimos que en verdad como que la actuación de Castro es increíble, pero yo creo que no tiene que ver tanto con el nivel actoral de la persona que interprete. Y sí, ya mira, yo en verdad como persona no perteneciente a la comunidad trans, o que en verdad mi opinión no es precisamente válida, pero yo vi un documental en Netflix hace un tiempo que se llama Disclosure, que es muy bueno, y que se trata de la representación de personas trans a lo largo del cine y la televisión. Y lo bacán del documental es que está hecho solamente por personas pertenecientes a la comunidad trans. Entonces todas las personas que entrevistan, actores, directores, productores, guionistas, son todos parte de esa comunidad, entonces no solo tienen como el conocimiento teórico, sino como la validez de la experiencia personal. Sí. Y ahí lo que decían, que el gran problema o sea, hay como dos grandes temas al momento que tú pones como un hombre cisgénero a interpretar a una mujer trans. El primero tiene que ver con la forma de representación, y es que ahí toman el ejemplo de la chica danesa con el Eddie Redmayne, que ya lo hace increíble, y ya tú ves la película y todos dicen, oh, en verdad era ver una mujer, lo hizo excelente, pero claro, finalmente el actor termina enfocándose en, digamos, en interpretar la feminidad de la persona, ¿cachai? Los gestos, la forma de hablar, la forma de caminar, y eso termina siendo como una reducción de la persona a solo la parte trans, pues al solo el hecho de que se vea femenina, cuando en realidad el ser trans es una característica más de la persona, pues entonces se pierde como la persona o el personaje como en su total, como persona completa, y termina solo enfocándose en el hecho de que es trans, pues, y como en estas características que uno dice, oh, que bien interpreta como la feminidad. Y el otro como gran tema que menciona el documental es que ya, principalmente la violencia que sufre la mujer trans viene de parte de hombres cis, y que eso se relaciona a que en esta, entre comillas, lógica de esta persona, ya, meterse con una mujer trans, meterse con un hombre, eso te hace gay, eso es malo. Entonces, para evitar eso, yo te mato, ¿cachai? Esa es como muy entre comillas lógica. Entonces, y que lo que dicen que la gran mayoría de las personas, sobre todo de una cierta generación para arriba, en realidad no conoce a personas trans, y su único acercamiento o conocimiento es a través de lo que ven en películas, pues, en cine, en la tele. Y finalmente al tener hombres cis interpretando mujeres trans, de cierta manera se refuerza ese prejuicio de decir, mujer trans igual hombre disfrazado. Como tú ves la chica danesa, ves a Lily, pero después ves la alfombra roja y ves a Eddie Redmayne recibiendo el premio, ¿cachai? Y que versus si, por ejemplo, tú al ver como, no sé, pues a la Lever Cox o a la misma Daniela Vega, ¿cachai?
que las ves como así súper fabulosas, tanto dentro como fuera de la pantalla, como que al revés, pues se te refuerza eso que en verdad, o te quita eso de mujer trans igual hombre disfrazado. Entonces yo creo que ese es como el gran problema. De nuevo, yo como persona que en verdad no pertenezco a la comunidad y... Sí, como que yo también tampoco sé cómo bien cómo abordar este punto porque siento que también como que tengo como una posición como de conflicto, como que no sé bien cómo de dónde posicionarme y tampoco sé si debería posicionarme al respecto. Claro. Porque me pasa lo mismo, como una persona no trans, como que siento que igual es como bien como arriba del pony moral decir así como qué personajes tenéis que interpretar y qué personajes no podéis interpretar, ¿cachai? Me pasa que como una actriz aficionada, bien aficionada, pero que igual lleva como años como en el tema como de la actuación, como que siento que como que igual es un desafío siempre interpretar como a distintos tipos de personajes. Entonces siento que quizás no debería ser como una limitante como que cualquier persona interprete como a cualquier persona y a cualquier cosa en sí, pues, ¿cachai? Es como ignorando como el contexto que hay detrás, que es justamente como esta justificación de que en realidad es como por un tema de que son quienes ejercen como la violencia por lo general y también como llevándolo al contexto de que también tenéis como súper pocas como oportunidades como para personas trans que interpretan personajes. Pero voy como al hecho de que la idea es que en un mundo ideal y utópico en donde nadie sea discriminado y nadie sea como restado de participar como en la vida en general, sería ideal que cada actor pudiese hacer como el personaje que le plazca, pues. Pero claro, si te pones como en el contexto de que hay como una comunidad que ha sido oprimida y que ha sido vulnerada en sus derechos, igual es como injusto que teniendo como una plataforma, como por qué si tenéis como los medios y la disposición, como no darle la oportunidad como a una comunidad oprimida de que tenga como su propia voz y su propia como palestra como para expresar sus propias problemáticas. Entonces quedo como sin saber cómo bien cómo abordar esto y siento que es un debate súper largo, pues, ¿cachai? Y como que pueden haber como muchas posturas como al respecto y definitivamente no me siento como capaz de juzgar y de ser como una verdad definitiva como al respecto de eso. Ya, ahora siento que si bien la película tiene como un montón de cosas como muy valorables y muy atribuibles de las que hemos estado conversando, a mí igual hay algunas cosas como que me chocan un poquitito, como por ejemplo el cambio de la nacionalidad como de los líderes del movimiento. Yo en verdad no leí el libro, entonces yo pensé que él era mexicano. No, bueno, el libro de personajes Y chilenos. claro, en el libro El personaje chileno, igual me llamó la atención que dentro como de esta agrupación, como que a los dos personajes que te muestran, porque tampoco te muestran a muchos personajes, uno es mexicano y la otra me parece que es Era argentina. Argentina, sí. No, entonces como que, ¿por qué no hay ningún chileno? Según yo es porque la película es una colaboración como chilena, mexicana, argentina, entonces para que México pasara las lucas, iba a poner al otro protagonista mexicano. Y lo otro que a mí particularmente como que me chocó un poco fue como que la película inicia con una escena súper violenta, como de represión militar, como en este como lugar que tenían donde se juntaban como a hacer sus shows. Y claro, de repente como que llega y hay como una represión gigante y terminan incluso como matando a alguien, así como si la vida no valiera nada. Entonces vemos como algo súper violento y que pasa como dentro del primer minuto de la película, es como la primera escena. Entonces yo quedé como muy choqueada y dije así como, weón, como que esta weá va a ser como muy bélica. Como que se viene muy bélica. Y siento que la película después nunca retomó como esa escena como de violencia. Es que eso en realidad tiene que ver con la representación que quería hacer Lemebel de su personaje y que él mismo habla de que en general estos personajes, ya que existe como una proyección machista en que el personaje homosexual siempre termina como muerto, como golpeado. Y el nivel toma el ejemplo del beso de la mujer araña, donde está, claro, este personaje homosexual que se enamora de otra persona, da todo por él y que finalmente termina muerto. Spoiler. Y, upsí. Y pero Liliana, claro, que él decía spoiler que él donoso. no quería en su novela que esto pasara, como que no quería que en su novela el homosexual terminara siempre como golpeado, muerto, que finalmente eso para él era una proyección machista y no era lo que quería mostrar, pues, como lo que hablábamos antes, porque quería mostrar, claro, al homosexual marginal, a la trans vieja, pero no, como que seguía siendo digna, ¿cachai? Que seguía siendo fabulosa, que a pesar de que estaba, que la metáfora de la casa un poco, como la casa que está como dañada, agrietada, pero se sigue manteniendo firme y en pie, finalmente un poco lo que le pasa al personaje de la loca y lo que le pasa
al mismo Lemebel, pues Lemebel en el documental, él dice como este es un cuerpo golpeado, dañado, transgredido, pero que se sigue manteniendo, pues lo mismo que le pasa a la loca, que te dan, o sea, la película te va contando como un poco esta historia súper dura que ha tenido, pero finalmente ella sigue manteniéndose en pie y eso es lo que quiere mostrar Lemebel, pues. Como que lo entiendo, pero aún así me choca por un tema de más allá como de la violencia como a los homosexuales o la violencia como a las disidencias en general, teniendo en consideración el contexto político en el que se encuentra el país. Me parece muy extraño que haya como una suavización como de los militares. ¿Cachai? Como que te muestran como esta escena súper fuerte, pero después, por ejemplo, hay una escena donde ella directamente le grita a un militar y la única reprimienda como que recibe al respecto es un golpe así como súper suave, es como un tate quieto, ¿cachai? Entonces siento que eso igual es como que no puedo evitar como que me choque cuando yo misma como en las marchas he visto más violencia, como de los carabineros, ni siquiera como de los militares, de carabineros que en verdad le sacan como la chucha a un estudiante como solamente por estar ahí como con un cartel, ¿cachai? Entonces como que siento que igual eso quizás es como poco realista, puede ser que sea como por esta visión, como porque esto finalmente no es como un documental, sino que es como una novela, pero siento que igual como que me pareció como extraño como la forma que tiene como de abordar en general como todo este como contexto militar. Siento que me faltó como ese, que me transmitiera como esa inseguridad o ese miedo de que en cualquier momento pueden llegar como los militares como en la noche y matar a toda tu familia solamente por pensar distinto, ¿cachai? O sea, la película finalmente tomó una decisión, pues, en qué se va a enfocar, porque el libro, claro, te habla más de la dictadura y de hecho tiene como personajes dentro de la novela a Pinochet y a Lucía, pero la película finalmente decide cómo enfocarse en algo, pues no es una película que quiera enfocarse en la dictadura en sí. Claro, igual hubiese sido bacán que mostrara quizá un poco más, pues, pero yo siento que lo que hace la película, como lo que toma la película y lo que decide contar, lo cuenta súper bien. Si te tinca, si vamos con lo mejor y lo peor. Hoy siento que como que todo esto ha estado como en un tono súper serio, como de discusión. Como de, y de repente, oh, lo mejor y lo peor. Y luego, nos disculpamos, nos disculpamos. Dale, amiga, ¿qué es tu mejor? Para mí la verdad es que lo mejor es que exista esta película. Creo que finalmente que existan estas películas te marcan precedentes, como, sí, podemos hablar de que a la película le faltaron muchas cosas, que no tiene actores o actrices pertenecientes a la comunidad trans, que no toca la parte de la vida y podemos estar, o sea, la parte de la vida dentro de la comunidad de la loca, y así podemos estar hablando como mucho rato, pero al final el hecho de que existe esta película te marca un precedente, pues te dice, ok, ya hablamos de esto, ya lo mostramos, lo mismo con que exista la novela, lo mismo con Una Mujer Fantástica, como que el hecho de ya hablarlo, independiente que después en un futuro se pueda hacer mejor o que se cometan errores al momento de hacerlo, y es quitarle el tabú, pues, como quitar la manta, decir, hablamos de esto, hicimos esta película que además le fue increíble, como por lo que socialmente significa y culturalmente significa, porque finalmente te plasma una idea que va a quedar y que en el fondo es mucho más grande que los errores que se puedan cometer y es mucho más grande que cualquier mural que un par de fachos quieran romper, porque finalmente la idea que hay detrás de la película y de la novela y del mismo Lemebel son mucho más grandes, y el hecho de que existan y que se muestren y que se divulguen me parece como muy, 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 muy bueno. Para mí lo mejor, claro, justamente lo que decís, como que estemos hablando de esto, pues yo siento que el hecho de que nosotras estemos hablando de esto en un podcast como el que tenemos, es algo bacán, pues, porque quiere decir que es como que aún incluso como en un contexto como de más de hueveo, como más de no sé, pues comedias románticas como El stand de los besos, High School Musical, como que aún así como que a nosotras nos llegó, pues, ¿cachai? Entonces como que te llegue a ti como en esto, quiere decir como que la película sí está como haciendo que la gente hable de esto, pues hable de esto en distintos contextos y no solamente en los ambientes donde se suele hablar de esto. Entonces siento que eso es bacán. Y lo otro es que me gusta mucho la historia del personaje. Siento que quedé con muchas ganas de leer el libro. Como que siento que es muy inteligente la escritura del personaje y la actuación. Como que esos son como los puntos más altos que tengo yo. Como que estemos hablando de esto, la construcción de la historia y la construcción del personaje protagónico. ¿Y lo peor? Ya, lo peor para mí, hay una escena después de que celebran el cumpleaños de Carlos, donde Carlos está como
curado, como durmiendo, o sea, está durmiendo, y la loca va y le hace sexo oral. Y eso es una escena de violación. Y te la muestran y está súper normalizado y no se habla más. Y en verdad yo estoy chata que muestren esa escena en películas de violación normalizada, como dejen de hacerlo. Finalmente no se habla de eso, no se critica, no te dicen nada. Después Carla despierta mientras le están haciendo sexo oral y medio que lo consiente, pero no, pues no está bien. A mí también me chocó mucho esa escena, como que esto lo discutimos como harto con la Vicky, porque también estábamos como de repente como en la duda, porque si bien hay como una especie de consentimiento, hay una posición de vulnerabilidad enorme, donde como que en realidad tenéis como un contexto en donde una escena previa, él expone como mucho como de su historia, como lo que más vemos de hecho como de la historia del mexicano, y está como súper mal, como que tú lo ves que está como muy confundido, está de partida en estado de ebriedad, está como durmiendo, y el acto inicia cuando él está durmiendo. Entonces como que dijimos, bueno, como que esto sí es una violación y no está bien como que te lo normalicen y que después como que nunca más toquen el tema y que después como que el personaje casi que desaparezca. Bueno, para mí lo peor es como, claro, como esta escena y también un poquito que yo no puedo como para mi gusto, como que siento que podría haber hecho más. Es una buena película, no estoy diciendo que sea una mala película, pero siento que me faltó más, que la historia daba para más y que el libro es más, que pudo haber como abordado como otras cositas. Pues siento que decidió como irse como un poquito como a la segura, como sacar como a los personajes, por ejemplo, como de Pinochet y Con de... una película si nunca te vaya a la segura, como Ah, con la obvio, temática de la película. no, obvio, pero como que igual decidieron como mejor así como cortemos cosas y como desarrollemos como bien esto, ¿cachai? Porque como que si abarcamos mucho puede que ser que poco apretemos, pero siento que igual pudieron habérsela jugado más. Como que dije, como que es una oportunidad como desaprovechada. Vamos con datos curiosos. La música la hizo Pedro Aznar, que eso explica por qué es tan buena la banda sonora de la película. Ay, no mencionamos eso. Dentro de las cosas que debatimos, a mí me gusta mucho la banda sonora y también... No, pues dilo, pues, dale. Ah, ya. Que hay un juego que hace como con la cámara en la película que yo al principio dije, oye, qué raro, como que se me deforma la imagen. Pero después entendí la idea. En donde dejan una cámara fija y es como, hay como un efecto angular. Entonces simula como al enfoque como de una grabación, como que más bien está como documentando la situación, más que siendo como partícipe de algo, y siendo que es como algo que tiene que ver mucho como con el personaje, y como con la forma de retratar como esta historia y de contar la historia. Y de hecho yo dije así como, bueno, entiendo por qué se me deforma tanto la imagen, y después como que entendí, me hizo como el clic, y lo sentí como muy bonito como en términos de fotografía, y también me gustó mucho la música, siento que está muy ad hoc como a todos los momentos. Y la otra es que en realidad, como la idea de hacer esta película está hace mucho tiempo, cuando Lemebel estaba vivo todavía, y nunca se había podido realizar. Pero Lemebel en verdad siempre había dicho que quería que a la loca le interpretara a Alfredo Castro. Ya, entonces vamos con una nota. Yo te doy un 20. Primero decir que obviamente esta película está como en otra categoría muy, 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 muy diferente y aparte de las películas que usualmente comentamos y evaluamos. Y nada, pues a mí me gustó mucho, mucho esta película y le voy a poner un 6.35. Buena nota, buena nota. Buena nota, buena nota. La verdad es que a mí no me gustó tanto la película, tengo que decirlo. La valoro mucho, sí siento que es un aporte, pero me pasa que hay muchas cosas que me molestaron, como cosas como de que me faltó como el contexto como político, y siento que es algo a lo que no puedo ser ajena. Pero tengo claro que es como algo como subjetivo, pero también el arte es subjetivo, pues, entonces... Entonces como que me daba miedo decir en voz alta que no me gustó tanto, pero qué wea, no me gustó tanto. Entonces yo le voy a dar un 5. Ah, buena, vos le diste a Mulan un 4. Y no me arrepiento de nada. No, yo considerando que es una película buena y que tiene una historia muy buena, siento que la historia, el trasfondo como de la historia, como que no se lo doy como mérito a la película, pues, ¿cachai? Se lo doy como mérito al escritor y al libro, ¿cachai? Como que cuando tenéis como una historia muy buena, como que igual la película sí o sí tiene como eso como ventaja, pues, ¿cachai?
está basado como en una historia súper potente y en una historia muy buena. Entonces siento que la película como lo que logra es como que no se pierda la esencia como de esta historia tan buena, como aclarando que lógicamente es una película que es totalmente distinta a otras películas como Work It, a la que le puso un 6, y que en verdad como que deberíamos dejar de calificar estas weas porque... porque está muy porque... fuera de nuestro alcance. Vamos a recomiendo cine. Recomiendo Bueno, primero, obviamente, recomendarles que vean el documental de Lemebel, que está en Onda Media, hecho por mi ex vecina, porque todo se trata sobre mí. Sí, pero la recomendación que quiero hacer, ya que hablamos de esta película y estamos en semana del 18, voy a recomendar una película de Arabia Saudita, efectivamente. Que en realidad es una recomendación que me hizo un amigo mío, el Nico, que le mando un saludo, y es una película que se llama Wadja, o en español La bicicleta verde, y que está dirigida por voy a pronunciar el nombre pésimo, Haifa Al-Mansour, que es la primera mujer directora de Arabia Saudita y que de hecho cuando hizo esta película tuvo que, muchas de las escenas, ella las dirigía como desde un búnker y hablando por walkie-talkie porque no la dejaban estar ahí como junto a otros hombres trabajando, pues estaba prohibido. Y bueno, la película en términos simples se trata de una niña que se quiere comprar una bicicleta, pero en realidad la película es mucho más de eso y lo que hace es mostrarte esa cultura, pero desde la perspectiva de la niña, pues. Entonces, en verdad es una película muy, muy, muy hermosa, muy linda. Es un bálsamo para el alma. Porque, claro, finalmente te muestran esta niña que se podría considerar rebelde, pero es como la rebeldía como de una niña, ¿cachai? Como no te dice, o sea, no sé, pues la niña le dice, no, pero es que las mujeres no andan en bicicleta. Y eso como, ya, pero ¿por qué? Como nada que ver. Y si bien la película te muestra esta cultura súper machista, en ningún momento lo hace como victimizando a ninguna de las mujeres. Es muy bacán, sino que a través de la perspectiva de esta niña te va mostrando cómo es esta cultura. Y también te habla mucho de la relación que ella tiene con su mamá, que es súper hermosa. Y en verdad yo lloré, en esta película sí lloré. De verdad es muy, 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 muy linda, así que muy recomendada, hace bien para el alma. Y entonces vamos despidiendo este capítulo especial 18 y chileno. Con un toque de Arabia Saudita. Tiki, 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 tiki. Muchas gracias por escucharnos. Besitos, que estén bien. Chao. Chao, chao.